Hoy conversamos con Iris Quadrio, socia del estudio Marval, O'Farrell y Mayral, y es una referente indiscutida en materia de propiedad intelectual. Les va a encantar esta conversación porque es una persona muy dedicada, una gran generadora de vínculos y una persona muy generosa. Bueno, qué lujo nos vamos a dar hoy, Pau. Bienvenida. A Iris la conozco hace un montón de tiempo y la admiro, así que nos vamos a dar el lujo y vamos a tener el placer de conversar un rato acá con ella. ¿Cómo andás? ¿Todo? Ay, todo bien y súper emocionada de estar acá. La verdad que, como decía Gaby, nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Y yo a través de ella. Claro. Ya, por fin te puse cara, te toco. Así que bueno, y vi toda la gente que pasó por acá, las entrevistas, toda gente realmente súper destacada. Así que, la verdad, estoy súper honrada de que me hayan invitado y bueno, feliz de compartir con ustedes mis experiencias, mi experiencia de vida, de trabajo. Bueno, destacadas como vos, Iris, igual que vos. Bueno, vamos a la primera pregunta, una pregunta muy de derecho a la pasión. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida? Tengo que pensar, porque la verdad a mí, si tengo que identificar una pasión, me encantan desde chica el tema de los idiomas, digamos, el tema de aprender idiomas nuevos. Y eso creo que va ligado también con la posibilidad de conocer gente, digamos, de interactuar con gente de todos lados. Me acuerdo que ya desde chica de repente venía alguien, no sé, algún familiar que venía de afuera, que yo no hablaba español y yo, digamos, a mí me mandaron, yo no fui a un colegio inglés, fui a un colegio religioso, pero me mandaron a estudiar inglés desde muy chica y yo era la elegida para hacer de interlocutora. Entonces, siempre, digamos, me apasionó, o sea, estudié inglés, después estudié francés, italiano, alemán, poco y lo abandoné, pero bueno, siempre tengo ese interés por la lengua, por la escritura, por comunicar. Y creo que últimamente también, porque hubo una evolución, por supuesto, no era lo mismo, digamos, años atrás que ahora, yo creo que fue evolucionando y con todo esto de poder comunicar de manera sencilla, concreta, clara, esa cosa que me pasa a mí, yo por mi trabajo tengo que editar muchos textos, revisar trabajos que hacen otros, y esa satisfacción que me da el poder sentarme frente a un texto y decir, no, esto me cuesta porque hay que darlo vuelta, porque no es lo mismo cuando uno escribe que cuando uno corrige a otro, y digamos, si el trabajo terminado de tener, bueno, esto suena bien, fluye, digamos. Eso es como, me apasionó desde siempre. Yo me acuerdo que cuando empecé a pensar en, bueno, ¿qué voy a estudiar? O qué voy a hacer, en aquel entonces en el colegio pensaba, y bueno, qué sé yo, quizás profesora de lengua, porque me fascinaba la gramática, algo que no le fascinaba a mucha gente. En líneas generales las humanidades me gustaba, tuve idas y vueltas. Y bueno, y volviendo a la pregunta de la pasión, yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también, yo principalmente a través del trabajo tuve la posibilidad de viajar y de conocer muchos lugares y mucha gente. Y logré establecer esa conexión con la gente que yo iba conociendo, más allá del trabajo puntual que tenía que hablar. Y a lo largo de los años hice muchos amigos que quizás me encuentro una vez cada tanto, pero creo que el poder abrirme a interactuar con gente, y no gente que vos digas de países quizás, no sé, qué sé yo, de Rumania, de Asia o de todo el mundo. Cada uno, digamos, tiene una historia para contar que a mí me fascina y me gusta esa conexión que se establece, te abre mucho la cabeza. Creo que te ayuda mucho para ser más diverso. Yo vengo de una generación donde éramos muy poco diversos. En la época cuando uno iba a la escuela, era todo muy pautado. Totalmente. Y no había gente distinta, éramos todos iguales. Entonces, este mundo que se abrió y que con los años se me fue abriendo, para mí es fascinante y me aportó un montón. Me encanta, Iris, esto que dijiste, ¿no? Me encanta, arrancaste diciendo como pasión, me encantan los idiomas. Y inmediatamente después lo conectaste con gente diversa, ¿no? Y los idiomas como grandes puentes para llegar
a esas personas diversas, ¿no? Porque Totalmente. por eso está buenísimo conectarlo, porque la verdad que gracias al idioma, porque cuando uno le habla con el mismo idioma a las personas, conecta distinto. Totalmente, y hacer ese esfuerzo por, aunque a uno no le salga bien, ¿no? O sea, obviamente de los idiomas algunos me salgo muy bien y otros no me manejo tan bien, pero es el esfuerzo de decir, bueno, podemos conectar desde este lugar. Y aparte al otro, cuando vos le hablas en su lengua materna, ya dispara en su cerebro cosas diferentes. O sea, si vos te comunicás en un tercer idioma, bueno, está bien, es el punto de encuentro. Pero otras veces, si vos le hablaste un francés en francés, ya le generaste otra cosa. Totalmente. Además de que te va a entender, ¿no? Despierta en el cuerpo otra cosa. Sí, sí, totalmente. Y hay una Y cosa aparte que encadenó pasiones. Me Pasiones, gustó eso, porque sí. empezamos hablando del idioma, pero en realidad después terminaste contando que te apasiona ese comunicarte, ese hacerte entender, ese conocer las personas diversas, como decía. Y una cosa que nunca lo había pensado, como lo dijo Iris, y recién lo estaba pensando. Ella dijo, antes no éramos muy diversos. Y es verdad, hoy también ha cambiado, por ejemplo, este concepto, viste que hoy la gente más joven, no tan joven también, incluso nosotros, porque ya nos hemos transformado, experimenta. Hoy está muy bien visto. Sí. Hacé tal cosa y experimenta primero, a ver qué te pasa, qué sentís. No era así, o sea, nosotros era como que cuando éramos más chicos estaba como más pautado en Más nuestra pautado. vida, ¿no? Y el concepto experimentar hoy está mucho más como la gente lo siente y es una forma de vida. Y no sé si era nuestra forma de vida original, así que realmente creo que hoy se permite mucha más diversidad a partir solo de eso de, bueno, experimentarlo primero, después ves, ¿no? Sí, es como que a mí me permitió mucho también sacar lo mejor de mí, ¿no? Como poder disfrutar una situación de decir que, bueno, que a mí, digamos, la vivo desde ese lugar, ¿no? De conocer desde, qué sé yo, gente de distintas religiones, de distintas culturas, de distintos lugares, de costumbres y de entender porque eso también te lleva a ver, bueno, por qué las cosas son de una determinada manera en este lugar, ¿no? Todo tiene su explicación y me parece fascinante. Así que, bueno, esas, digamos, es un resumen. Y Creo que está son las dos cosas que marcan lo que a mí realmente me apasiona. Y eso también de ver diferente te permite ser mucho menos prejuiciosa. Totalmente. Porque te entendés, eso que decís, entendés por qué llegó a ese lugar, ¿no? Claro. Más empática. Sí, sí. Iris, ¿y cómo fue? A nosotros nos gusta siempre preguntar cómo ha sido el desarrollo profesional. Y preguntarlo no por veamos un currículum y veamos en el año tal ingresé, hice, sino entender cuáles fueron las decisiones importantes, cuáles fueron los cambios de rumbo, si los hubo, ¿no? Los giros, y qué motivó eso. O sea, ¿por qué tomaste esas decisiones? Bueno, yo salí del colegio, como les decía, pensando en, digamos, quizás ser profesora de lengua y después dije, no, yo estudiaba inglés. Desde muy chica, yo soy hija única y, digamos, primera nieta, era como que empecé a escribir, me mandaron desde que era muy chica, creo que tenía 4 años ya escribía, leía, y a los 6 años yo no iba a un colegio inglés, pero empecé a estudiar inglés desde chica. Entonces, cuando terminé el colegio, dije, bueno, con una amiga mía que era compañera, nos anotamos en traductorado. Yo no empecé abogacía salida del secundario. Hice la carrera de traductorado público de inglés. Me encantó, me acercó a la literatura. Teníamos, porque más allá de que es traductorado público y que tiene que ver con textos legales, con traducciones públicas, donde uno, digamos, tiene un rol de certificar que una traducción es fiel. Después hay una carrera de traductorado literario, pero yo hice la otra. Te acerca también a cosas increíbles, mucha lectura en inglés, en español. Y bueno, terminé la carrera con 21 años y empecé a trabajar, empecé a hacer traducciones. Es difícil, digamos, imagínense, estoy hablando de los años 80 con herramientas que hoy no existen. Entonces, máquina de escribir eléctrica, que me acuerdo que mis padres me habían regalado, y bueno, es un esfuerzo muy grande, digamos, mucho trabajo y un trabajo solitario, ¿no? De la traducción, pero bueno. Y empecé a trabajar, mi primer trabajo en un banco, y la verdad que no se llevaba mucho con el tema. Yo quería traducir y trabajar en inglés todo el tiempo, y en el banco hacía una tarea más administrativa. Con lo cual dije, esto no me está gustando mucho, hasta que en un momento
una compañera y amiga mía, muy querida hasta el día de hoy, que también estudiamos juntas traductorado, me dice, Iris, ¿por qué no? ¿Qué te parece si nos anotamos en Derecho? Porque la verdad es que teníamos materias que podían, digamos, te podían reconocer, compatibles. Claro. Y dije, bueno, dale, vamos. Y así me acuerdo como si fuera el día de hoy, cruzamos Plaza de Mayo, yo estudié en la UCA, estudié traductorado en la UCA y Derecho en la UCA, cruzamos Plaza de Mayo, la UCA estaba en Moreno y Defensa, la Facultad de Derecho en aquel entonces, y nos anotamos. Y fue una etapa maravillosa, fue una etapa, digamos, tengo un grupo de amigos, de compañeros hasta el día de hoy que nos juntamos, muy queridos, pasé una etapa increíble y realmente me fue gustando muchísimo la carrera porque yo cuando me anoté dije, bueno, me anoto y veo, a ver qué tal. Es tan fácil, porque en el secundario uno no sabe qué es lo que se va a tal cual. estudiar en la carrera de Exacto. Derecho. Siempre se plantea lo mismo. Totalmente. Yo igual, cuando era tendría 8 o 9 años, o sea, mis padres, ninguno de los dos no eran profesionales. Mi papá era comerciante, mi mamá ama de casa. Así que la primera profesional de la familia. Exacto. Pero tenía unos tíos una prima de uno de mis tíos era abogada y su padre era juez y yo me acuerdo, Había tengo referentes. Había. ese primer contacto de decir, y me acuerdo que ese halo alrededor de cuando venía ella y yo decía, ay, es abogada y el padre es juez y te generaba como esa cosa, ese fue como el primer contacto lejano, pero después volviendo al tema, cuando nos anotamos en la facultad, dije, bueno, vamos a ver cómo va. Y la verdad que fue maravilloso y bueno, la cursé, adelanté materias. Yo trabajaba al mismo tiempo porque trabajaba en un estudio jurídico chico que hacía un poco de todo. Trabajaba 4 horas y la verdad es que estoy súper agradecida hasta el día de hoy porque en ese momento tener esa flexibilidad de poderse tomar los días de estudio y los que yo quisiera y yo después los complementaba trabajando la jornada completa, la verdad que me ayudaron muchísimo. Así que bueno, terminé la carrera y la decisión fue seguir ahí o no y bueno, quise buscar, digamos, ver qué posibilidades tenía de trabajar en otros lados. Y ahí todavía en esa época estaban los avisos en el diario, ¿no? Había una forma había una forma. Buscaban los clasificados laborales. Sí, tal cual. Así que bueno, había un aviso de Marvalio Farrell, era Marvalio Farrell en aquella época, claro. Y que buscaba un abogado de marcas. Y yo digo, bueno, me voy a presentar a ver qué es esto. La verdad es que tuve un par de entrevistas y con esa cosa de la falta de conciencia cuando uno es más chico, que con quién te sentás y quién está del otro lado, claro, tomándote la entrevista, ¿no? Así que yo fui lo más tranquila, dije, ay, qué bien, creo que me fue bien. Después me volvieron a llamar y finalmente me dice, bueno, empezás. La verdad es que ahí también dije, bueno, vemos, yo lo voy a probar. Me parecía que era un paso importante porque era un estudio grande en aquel momento también. Era distinto de lo que soy, pero era uno de los más importantes. Y dije, bueno, y veo, porque mi temor era, bueno, yo estaba recién recibida abogada, mi temor era, me voy a olvidar de todo lo que estudié. Y yo la verdad quería ser, por el hecho de ir a una especialidad de nicho tan chica como era propiedad intelectual, derecho de marcas. Entonces digo, bueno, me voy a olvidar de todo esto que yo estudié. Y a mí me gustaba, yo quería hacer sociedades, derecho corporativo. ¿Viste? Uno tiene esa idea o quiebras, no sé, que lo trae de lo que uno estudió en la facultad y de los profesores que tuvo y demás. Y además del balance de lo que uno estudia en cantidad de horas. A propiedad intelectual, ¿cuánto le dedicamos en toda la carrera? Nada. En relación a lo mejor a todo lo otro que viste de comercial o de civil, ¿no? De hecho, en ese entonces, la UCA sí tenía la materia Derecho Industrial, pero la mayoría de las facultades no. Muy distinto a que hoy en líneas generales todas tienen. Así que bueno, empecé diciendo veo y veo si me quedo y pruebo. Y bueno, y ese veo y pruebo llegó hasta el día de hoy. O sea, fue... Y probó y gustó. Y la verdad que fue fantástico porque, digamos, era estar expuesta a clientes, a casos complejos y sobre todo tener gente, digamos, grandes maestros, grandes mentores,
que me acompañaron, sobre todo en el inicio de la carrera, y que me hicieron que me guste, me sembraron en mí la pasión por este tipo de derecho, ¿no? Ahí en el caminito, en el estudio, uno entra en esa especialidad y ahí se queda, o te hacen probar otras cosas y volviste, no sé. No, bueno, me hubiera gustado, en ese momento no era así, y en ese momento yo quería, cada oportunidad que había de poder hacer otra cosa, al principio yo decía, yo me ofrecía, yo lo hacía porque yo quería ver todo. Ahora en el estudio hoy día existe, digamos, tenemos un programa para jóvenes profesionales que pueden rotar por distintas áreas e ir experimentando y probando. No existía en ese momento, a mí me hubiera encantado. Pero bueno, yo creo que esto es algo que me parece que es muy importante, y sobre todo a veces siempre se lo digo a la gente más joven, ustedes tienen que manifestar y decir lo que quieren. Y es importante comunicar al otro, ¿no? Sus expectativas, lo que uno quiere y demás. Yo, digamos, siempre, era, como les decía, quizás hay una estructura un poco más chica. Después el estudio, tuve la suerte de, a medida que yo también fui creciendo, el estudio fue creciendo también. Ver todo ese crecimiento. Ver todo ese crecimiento y ser parte de todo ese camino fue increíble, realmente fue maravilloso. Incluso el Departamento de Propiedad Intelectual creo que es uno de los más grandes. Sí, el estudio es el estudio más grande de Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica, y el de propiedad intelectual también, sin duda. El estudio empezó como un estudio de propiedad intelectual y sigue siendo un área súper importante. Pero la verdad es que, digamos, hablando de la carrera, ¿no? ¿Cómo fue? Porque también uno cuando va, digamos, atravesando los años y ganando experiencia, como yo les decía, tuve gente maravillosa que me acompañó. No sé, Ernesto Farrell, Ernesto Aracama Sorraquín, que era el maestro de la propiedad intelectual, diría, no en Argentina, en Latinoamérica. Un lujo. Sí, la gente que me ha acompañado, Michael Castles, un jefe que tuvimos que fue maravilloso también. Toda la gente, bueno, el mismo Héctor Mayral, tener ese digamos, ese honor de poder, digamos, aprender al lado de todos estos, y bueno, y muchísimos más que no digamos, nos pasaríamos todo el tiempo mencionando gente, no, pero la verdad que para mí fue nutrirse de primera mano, tener esa oportunidad única que me marcó, obviamente. Y aparte uno pasa mucho tiempo de su vida en el trabajo. Bueno. Muchas horas de su vida. Con lo cual, con quien la comparte no es menor. Más allá, no solamente desde la capacidad, desde lo que pueden enseñar, sino desde los vínculos. O sea, porque imagínate si uno hiciera la cuenta, cuántas horas pasa, es muchísimo. Y ha pasado mucha gente y he conocido a muchísima gente. Y así como yo fui avanzando en mi vida profesional, también fui avanzando en mi vida personal. O sea, yo entré soltera, después me casé, tuve mis hijos. En realidad, fue algo que siempre contamos, es que cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, ya estaba preparando todo porque me iba ese viernes ya empezaba la licencia, y yo rompí bolsa en la oficina. Con todo lo que eso significa romper bolsa, o sea que me tuve que ir de la oficina con mi cartera, con mi jefe en aquel entonces y secretaria, me llevaron ellos al sanatorio. O sea, fue toda una experiencia. Y bueno, hablando de compartir vida. Hablando de compartir vida. Y bueno, y después mi marido apareció, por supuesto, pero bueno, él no tenía teléfono. No es que no había celular, sí había, pero él en ese momento no usaba celular. La historia terminó bien, él pudo, o sea, la gente de Marval se fue tranquila y me dejó en buenas manos. Y bueno, y así fue. Y digamos, y tengo un recuerdo lindísimo de esa época porque a mí me hicieron socia cuando yo estaba de licencia por maternidad. Y fue realmente algo que yo... Un regalo, y fue realmente de parte del estudio, digamos, estamos hablando de muchos años. Bueno, mi hijo cumplió 26, o sea, un montón de tiempo atrás. Y un tema de que, bueno, fue súper importante, ¿no? Y justo en ese momento. Y justo en ese momento. Son momentos de inseguridades más que... Exacto. Así que fue súper lindo. Y vos nos contabas la vivencia de estar con maestros. ¿Y cómo es en esa evolución cuando vos empezás a tener gente que trabaja con vos o que vos vas a formar? ¿Cómo fue eso?
qué se siente, qué habilidades uno desarrolla en esa instancia, ¿no? Porque una cosa es ser el que recibe, el que está al lado del grande, y después es uno el que empieza a transmitir experiencias y a formar. Y a formar, y yo siempre lo que les digo, o sea, para mí fue súper importante tener a alguien al lado que me marcara, que me dijera, bueno, que uno le presenta su proyecto, que vos estuviste trabajando un montón de tiempo, y del otro lado vos ves que empiezan a tachar acá, corregir acá, y de tu proyecto queda muy poco, ¿no? Entonces yo siempre lo que les digo es, bueno, no, es así, es parte del aprendizaje, y está bueno. Y bueno, trato de transmitir un poco lo que hicieron conmigo, ¿no? De poder, digamos, hay como dos aspectos. El aspecto de, digamos, sustantivo, diría yo, de poder explicar lo que uno está haciendo. Y acá hay como distintas perspectivas. Tenés la perspectiva del trabajo que te encargan, la perspectiva del cliente, que los clientes son diversos. Quizás tenés que hablar, uno tiene que tener esa adaptabilidad para poder decir, bueno, esto yo lo tengo que presentar a un cliente, es una cosa, lo tengo que presentar a una autoridad, a un juzgado, a una autoridad administrativa es otra, ¿no? Lo tengo que hacer un memo interno es otro, ver quién es, varía el interlocutor, o sea, ahí hay como eso que hay que aprenderlo también, que uno lo va aprendiendo, ¿no? Y también yo creo que a mí me dedicaron mucho tiempo y a mí me parece que es súper importante también tener ese espacio para que la gente que trabaja con uno pueda hacerte todas las preguntas, pueda, digamos, porque uno es un camino donde le va dando seguridades al otro, donde lo va guiando, ¿no es cierto? Yo sé que para mí lo mejor es poder aprender junto al otro, ir a las reuniones juntos, ver cómo se manejan, digamos, es todo un arte que uno va aprendiendo y es un proceso, no es de un día para el otro. Uno se equivoca también, aprende mucho de los errores en el camino, pero creo que es fundamental también generar ese espacio para saber escuchar y ver cuáles son las expectativas y necesidades que tienen los asociados hoy. Y paciencia, ¿no? Y paciencia. Y paciencia. Hay que adaptarse, porque también es cierto que como nos enseñaron a nosotros, hay cosas que cambiaron y uno tiene que transmitir de otra manera. Totalmente. Lo que a mí me funcionó y fue perfecto, quizás claramente con los tiempos que corren no es la receta, pero creo que es un lindo proceso también de trabajo en equipo. Eso tenía como ese gen de la maestra que me encantaba, digamos, cuando estudiábamos yo era la que organizaba al grupo y decías, bueno, ahora empezamos por esta bolilla, por este capítulo. O sea, que para llevar a los equipos y me gustó y digamos, si el trabajo en equipo en un lugar como es un estudio jurídico es fundamental, porque todos nos complementamos. Uno tiene unas capacidades, habilidades, otros tiene otras, y me parece que eso es súper importante. No hay que tener miedo a decir, bueno, yo esto no lo sé. Hay que preguntar. Y creo que lo importante es el resultado final, ¿no? Que bueno, cuando uno está terminado y tiene esa satisfacción de lo bien hecho, ¿no? Tal cual. A nosotros nos gusta decir que es buenísimo pedir prestada la mirada de los otros, ¿no? Que te genera, hay que tener humildad para decir no sé, que a mí me cuesta reconocer que algo no lo sé, pero pedir prestada la mirada y bueno, obviamente después reconocer o agradecer a ese otro que te da a lo mejor esa orientación distinta, esa visión sobre el escrito, como vos decías, ¿no? Que por ahí me cambia el giro del argumento. Totalmente. Iris, otra cosa que te queríamos preguntar es, ¿algún caso que te haya resonado, que te haya involucrado distinto, que recuerdes, que nos puedas contar? No sé si tengo casos, hay multiplicidad de distintos casos, instancias de asesoramiento. En el tema de propiedad intelectual se mezcla mucho con todo el tema de marketing, con todo el tema de publicidad. Uno de repente ve una pieza publicitaria y dice, ay, yo trabajé para ver si esa frase, si ese nombre estaba disponible, si no, cuáles eran los riesgos, y ahora está empapelado Buenos Aires con eso, ¿no? Te sentís como parte de eso. Hay como pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que sí, hay algo que no sé si es un caso, pero hay algo que me marcó, que para mí fue medio como un antes y un después.
Uno, digamos, cuando se va especializando en un área del derecho, también vas interactuando y trabajando en distintas asociaciones, en asociaciones locales e internacionales que tienen que ver con tu materia. Y a mí eso me encantaba, por lo que hablábamos al principio. Digo, bueno, acá hay una posibilidad de conocer gente de otros lados y demás. Y bueno, empecé a trabajar como voluntaria en la Asociación Internacional de Marcas, que se llama INTA, International Trademark Association. Y bueno, empezás a trabajar, haces trabajo de comités de trabajo, y bueno, empecé a trabajar en temas específicos. Algunos son, en este puntual con el que yo empecé, tenía que ver con, digamos, con la práctica de las oficinas de marcas en todo el mundo, y también con prácticas para el examen de registrabilidad, temas muy técnicos, muy concretos. Pero bueno, yo estaba a cargo de esa pequeña subcomisión y teníamos que preparar toda una presentación para hacer a funcionarios en China. Así que bueno, éramos varios, trabajamos un montón. Era una presentación en PowerPoint, bueno, porque iba a ir una delegación de esta asociación a China a presentar. Y bueno, me acuerdo como si fuera el día de hoy. Terminamos, lo hacíamos todo, por supuesto, también por mail. Estoy hablando de principios de los 2000, por ahí, 2004. Y digo, ay, bueno, qué suerte, ya terminé esto, quedó bien. Cuando termino y me pongo con mis tareas. Y el tema del trabajo en asociaciones y demás también es un tema muy bueno, porque te hace ejercitar la administración del tiempo y cómo te organizas con tu trabajo diario de atención a tus clientes y esto. Y bueno, tenés que, digamos, un poquito allí, obviamente a veces tenés que trabajar fines de semana, pero cuando a uno le gusta lo que hace, no importa, no es un tema de tiempo o cuándo, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, qué suerte, terminé y me di vuelta y seguí trabajando con otras cosas, y a las 2 horas, al rato suena el teléfono y era alguien de esta asociación y me dice, Iris, ¿vos no podés ir a China? Y yo, me acuerdo, era junio, y a China, y me acuerdo que automáticamente se me dibujó el mapa en la cabeza, digamos, Buenos Aires, China, esto es lejísimo. Digo, ¿pero por qué pasa algo? Y dice, no, porque la persona que tiene que ir no se siente cómoda, como no había armado toda la presentación y demás, que era la presidente de esa asociación en ese momento. Y la verdad es que, si vos vas, y claro, para hacer una historia larga, corta, fui a China, a Beijing, en 2004, y era una China distinta de lo que era, bueno, sola. Y tuve que llegar, o sea, esto me lo dijeron un miércoles, yo viajé el sábado. En 3 días. En 3 días, en 4 días estaba en la otra punta del mundo, y la verdad que fue una experiencia increíble. La crisis, una oportunidad. Una oportunidad, porque ahí tuve, exacto, y fue, digamos, ni bien me lo propusieron, yo dije, pensé en el mapa y dije, bueno, sí, llamé a casa y chequeé si podía ir. El double check. Claro, porque... Claro, y porque, exacto, mis chicos eran chiquitos, y me acuerdo que al punto que el más grande, él le decía, no, porque mi mamá se fue a China, y pobre, lo miraban como diciendo, este está diciendo cualquier pavada. Y claro, fue en una época también donde no había esta comunicación como ahora, que uno hace FaceTime o, digamos, te comunicas por videollamada y demás, inexistente. Estabas literalmente en el otro lado del mundo, con una conexión también limitada, con todas las dificultades allá para la conexión. Aparte, y demás. por varios días, porque ir hasta China y volver ya solamente. Y fue una semana. Pero bueno, bastante rápido. Sí, fue una semana, pero fue apasionante. Fue una presentación ante funcionarios del Ministerio de Industria, y era con traducción sucesiva, no simultánea. Entonces, yo hablaba y después había alguien que lo traducía, y eso me, digamos, fue la conexión con una cultura. Nunca había estado yo en Asia, digamos, muy, muy distinta. Fue realmente, me abrió los ojos, me abrió la cabeza. Fue una experiencia. ¿Y por qué digo un antes y un después? Porque eso fue, digamos, a raíz de eso, después me incorporaron al directorio de esa asociación. Es decir, a ver, ¿cómo fue el camino? Yo, lo hice porque me encantaba el trabajo, lo disfruté. Sí. Yo no pensaba ir. Después se dio la oportunidad. A veces yo creo que el tema de tomar las oportunidades cuando están
Es muy importante. Sí, a veces invertir, como vos decías, era una cosa voluntaria. Totalmente. Bueno, son inversiones, en definitiva, pueden dar frutos como este, Sí. además de todo lo que te gusta hacer en el Exacto. momento, Sí, fue increíble y fue una experiencia súper interesante. Y eso también tiene que ver con prestarse, ¿no? No, porque hay otros que hubieran dicho, no, mira, imposible. O sea, que haya algo en uno, decir, bueno, voy, me animo. Con todo lo Con que eso cierto implicaba. coraje, Sí, ¿no? sí, coraje, sí. y tener el soporte para poder hacerlo. Salió redondo. Sí. Ale estaba ahí. Ale estaba ahí. Estaba ahí. Eso es súper importante. Eso Yo no es tengo menor. no es menor, yo tuve creo y tengo la enorme suerte de tener al lado mío a alguien que siempre me apoyó y Es que digamos, claro. él me decía, cuando me acuerdo de ese momento, me dijo, no, tenés que ir, andá tranquila, yo me quedo acá. Y digamos, y eso hace muchísimo, ayuda mucho en el camino, ¿no es cierto? Totalmente. Facilita El los compañero, Mm. clave. Iris, y bueno, ya nos empezamos a meter en propiedad intelectual, marcas, empezamos a mencionar, pero contanos cómo ha sido, a todos nos ha impactado, obviamente, en su momento la aparición de Internet y hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero en tu especialidad, ¿cómo ha sido esta evolución? Decimos, bueno, Internet sacó las fronteras, ahora es mucho más fácil distribuir obras, en fin. ¿Cómo ha sido ese impacto? Claro, la copia, la distribución, todo se facilita y también se complica porque como llega más rápido a todos lados, bueno, no sé, la defensa de los derechos. El tema del control, Presentanos ¿no? un poquito eso, ¿no? ¿Cómo impactó en el trabajo y en esta especialidad tuya? Impactó muchísimo, es como decís, digamos, yo creo que el cambio del mundo físico al mundo digital ya fue un cambio enorme. El derecho a la propiedad intelectual que yo conocí cuando empecé, digamos, cambió muchísimo con esto que vos mencionás. En realidad dificulta mucho, yo creo que tiene ahí un impacto, digamos, inmediato en cuanto a cómo haces para hacer valer tus derechos. ¿Por qué? Porque con todo lo digital, digamos, se desdibujan las fronteras, digamos, tenés que obtener recursos, soluciones, remedios procesales en tiempo real. Y eso fue, digamos, se fue avanzando, hay medidas innovativas, medidas cautelares innovativas que uno puede solicitar, pero el desafío es enorme. ¿Por qué? Porque todos los que en este ámbito que, digamos, que copian o que infringen una marca, un derecho de autor, una obra, realmente se vuelven más sofisticados. O sea, la tecnología irrumpió con todo lo bueno, pero también lo malo, porque ellos hacen uso de esas herramientas para volverse más sofisticado y uno tiene necesariamente que ser más creativo en las soluciones, ¿no es cierto? Y aparte el daño es con una rapidez tremenda, porque, o sea, difundir algo... Exacto, entonces uno tiene que tener esto de, digamos, por supuesto, como yo te decía, ha habido, digamos, leyes, tratados que se han ido ayornando, pero la tecnología va mucho más rápido siempre. Entonces yo creo que hay que agudizar el ingenio, las soluciones creativas, precisamente porque el gran desafío es que se produce en tiempo real y si vos tenés que frenar algo, tenés que ver cómo, y también la otra dificultad tiene que ver con la identificación de los autores. ¿Quién es? Como decíamos, bueno, las fronteras están desdibujadas, ¿dónde reclamás? ¿Quién está detrás? Y yo creo que eso es todo en el corto plazo. En el largo plazo también hay que ver el rol de los intermediadores de las plataformas. Y los acuerdos. Y los acuerdos y demás. O sea que claramente fue un antes y un después, cambió totalmente nuestra práctica, pero creo que ese es el desafío mayor. Iris, cuando alguien pide una licencia, ¿hay licencias multiterritoriales, digamos, o en cada país? Sí, no, hay licencias Bueno, y ahí tenés otra cosa también, y esto tomando con el tema de los autores, de quién es el titular. Porque ahora, con el desarrollo de contenidos todo el tiempo, hay un tema que es importante que tiene que ver con que quién es el titular. Y a veces en todo lo que es, digamos, todo lo que es marcas es un titular y es en líneas generales territorial, pero en todo lo que es materia de creaciones artísticas, literarias, musicales y demás, eso es, el autor es autor desde que crea la obra. O sea, el registro tiene un mero efecto declarativo. Claro. Con lo cual,
uno tiene que ver, digamos, bueno, ¿quién es el autor? Y esto es súper importante al momento si vos querés conseguir una licencia o si vos querés verificar que el que está diciendo, no, perdón, yo tengo licencia, yo tengo autorización, ver de quién tiene esa autorización. Hay que hacer todo un trabajo que sea realmente del autor. O sea, eso plantea, digamos, este tipo de desafíos, ¿no? No solamente en cuanto a la obra, en cuanto al formato. Digamos, los formatos han ido cambiando desde que empezó Internet, cambió con la irrupción de las redes sociales, con los tokens no fungibles, va cambiando el formato, pero, digamos, también... y uno se tiene que adaptar a distintas realidades, que ya no es, que es el mundo online, que ya no es el mundo, digamos, físico real. Pero el tema de la titularidad no es menor. Y el tema del mundo online, lo que yo pienso es que también nos hace al resto, digamos, no a los creadores, a los que consumimos, vemos esas obras, nos hace perder la noción, digamos, de la propiedad de la obra. Porque lo que te llega online, lo que está en Internet, todo parece como disponible, ¿no? O sea, me refiero a que tal vez hay que trabajar mucho en educar y concientizar, porque parece que, bueno, si está en Internet, si lo bajé de ahí y estaba disponible, accesible, el cambio de soporte hace que nos quede tan cercano. No es lo mismo ir a agarrar una pieza de museo y llevármela a mi casa que haber agarrado una imagen de Internet y ponerla, no sé, en una publicidad o en un trabajo mío, porque me gustó la ilustración. Siempre citamos a Han, un filósofo surcoreano que nos encanta, que tiene una obra que se llama No Cosas, ¿no? Y en esa obra No Cosas habla de lo que es el pase a la digitalización y cómo hay cosas que se perdieron. Yo pienso que a veces ese perderse nos cambió el soporte y entonces la obra cambió de soporte y parece que ya es también mía si está en Internet y puedo bajarla. Mira, lo que vos decís, o sea, todo, ¿no? Pero es buenísimo lo que mencionás, porque la verdad es que te da esa cosa de inmediatez, de que está ahí y uno lo puede usar. Y la verdad que hay que tener muchísimo cuidado y es súper importante, como bien decías, concientizar qué se puede y qué no. O sea, uno puede, por ejemplo, la fotografía. No, bueno, pero lo saqué de un banco de datos, pero bueno, pero hay bancos de datos que hay que pagar, no todo, o sea, hay que leer mucho la letra chica y hay que ver, porque no todo es así, no todo se puede tomar. Hay que ser muy, muy cuidadoso, hay que concientizar, porque existe esto de que uno piensa que como está allí es de uso libre. Y no es así. Así que hay que tener enorme cuidado. El tema, por ejemplo, que también fue motivo de charlas en radio, yo escuchaba programas y demás que comentaban cuando me irrumpieron el tema de los tokens no fungibles. Y es un tema de, digamos, claro, es bueno, que está certificando que pero es lo que está dentro, no es que, claro, es una obra, pero es de alguien. O sea, no es que yo puedo poner ahí una copia de algo, no, ojo con eso también, ¿no? Porque confunde mucho y también pasa mucho quizás con la obra de arte que uno compra. Y uno dice, bueno, me compré un cuadro, es mío el cuadro, lo cuelgo y lo tengo. Y bueno, y después le saco una foto a ese cuadro y lo pongo en mi brochure. Derecho. No se puede, porque la obra la tengo y sí, es mía, sí. Pero el derecho acá en Argentina, el tema del derecho moral del autor, que permanece más allá que el autor haya cedido sus derechos económicos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para mí es un mundo fascinante y nosotros no nos damos cuenta que caminamos, vamos por y estamos rodeados de todas estas situaciones. Hoy, el otro día estaba preparando una charla para la semana que viene y ahora que hay tanta información en todos lados, estaba mirando LinkedIn y había una publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde, hablando de un tema actual, la Eurocopa 2024, que ahora está en casa, estamos todos con la Eurocopa, en casa están todos mirando. Sí. Decía, ¿cuánta propiedad intelectual hay en la Eurocopa 2024? O sea, lo mirás con ese lente. Lo miro y ellos habían hecho como unos diapositivas ilustrativas. Decían, bueno, tenés los sensores de la pelota, esto puede ser protegido por patentes, todos los slogans y demás, puede ser protegido por marcas, todo el contenido en los sitios web protegidos por derechos de autor, el tema de la protección por secreto industrial de ciertas cuestiones que no se van a divulgar y que hacen a la organización del torneo. O sea, vos ves algo y en todo lo que veas siempre hay un elemento de propiedad intelectual involucrado. Así que a mí eso me parece fascinante. Yo creo que es y ahora con todo el tema de la IA generativa, ¿no? Donde se pone. Vos mediante un prompt pedís
das determinadas características y querés que una canción sea de tal manera, suponete que haces un prompt con muchísimo detalle y después la IA generativa, en cualquiera de sus formas, saca una canción, ¿no? Bueno, también el tema de quién es la propiedad, del que hizo el prompt, con cuánto detalle, cómo lo probás después también, ¿no? Porque hoy por hoy, en la mayoría de las legislaciones, para que una obra sea protegible, el titular tiene que ser una persona humana. Hoy es así. Incluso no hace tanto la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos lo determinó. Dijo, bueno, no, la obra creada por un algoritmo, por un robot, no es una obra protegible por derecho de autor, porque tiene que ser una persona humana. Ahora, eso creo que pone sobre la mesa una serie de cuestiones. Estamos en un momento digamos, en un punto de inflexión, y habrá que ver hasta qué punto el autor de una obra hizo uso o echó mano de inteligencia artificial generativa para digamos, integrar a su obra, porque para que una obra sea protegible se dice que el autor le da la impronta, le da el carácter a la obra. Entonces, habrá que ver si en algún momento se modifican, claro, se modifican las leyes para incorporar, digamos, o proteger estas obras que incluyen inteligencia artificial en cierto punto. Ahora, me parece que, digamos, esto genera un montón de cuestiones, digamos, un montón de reclamos por parte de autores, por parte de músicos, por parte de intérpretes. Ha habido en Estados Unidos, no sé, acciones de clase contra, digamos, para reclamar, digamos, si yo le estoy alimentando a la máquina con información que está, o con obras que están protegidas por derecho de autor, lo lógico, dicen estos autores, es que yo cobre, claro, digamos. Y eso es todo un tema, pero hace muy poquito, es algo muy reciente, salieron notas creo que en el diario también, en la Unión Europea dictaron la primera ley sobre inteligencia artificial, donde dicen que tenés que develar, tenés que informar si si utilizaste información que está sujeta o protegida por derecho de autor. Y en un punto, no hace mucho también leí en algo que salió en uno de los diarios, digamos, bueno, quizás tenemos que, digamos, se tendrá que identificar o hacer un disclaimer de, bueno, esto es hecho con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, exacto, ¿no es cierto? Yo creo que esto es un cambio, es todo nuevo y bueno, y va a disparar dispara muchas dudas. Como les decía, lo que tenemos hoy es que hoy para ser titular de una obra tenés que ser una persona física. Y también hay muchos derechos involucrados, ¿no? Porque está el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen. Digamos, ahí es como... Exacto. Es como una... Que cubren distintos aspectos totalmente, ¿no? Sí. Interesantísimo. Sí, sí. Me quedaba pensando en el... Si se podía argumentar que el que genera el prompt ya está, es el humano que disparó y fue el creador de. No, yo creo que no, yo creo que por lo menos ahora tiene que haber algo más, como decíamos, ¿no? Para imprimirle ese carácter a la obra, que es algo personal. A nosotros a veces nos pasa al revés, nos cuestionamos hasta qué punto somos autores cuando usamos en alguna parte, en ese proceso, la consulta o la búsqueda a través de una IA generativa. O sea, decíamos, estimulando el uso en la profesión y como lo consideramos como una herramienta que hoy todo profesional tiene que ver qué puede sacar de ahí para no quedarse, ¿no? Y para sumar. Sí. Y decíamos, ¿hasta qué punto ese trabajo después uno fue el que lo hizo? Sí, uno lo hizo, pero claro, el sentimiento de agencia, esa fragilidad ahí, ¿no? El sentimiento de agencia sobre eso. A veces decís, ay, esto lo tomé, como que no te sentís con derecho a usarlo. Y no, bueno, es una herramienta, es como un asistente, en definitiva. Yo creo que va buscado a través de Google. Claro. Totalmente. Creo que también, digamos, se están generando distintas herramientas. Ahora están trabajando en la creación de distintos tipos de software para protegerse contra la generación, digamos, de estas obras, tomando otras obras originales, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave donde se está, porque obviamente es un proceso esto, empezamos a verlo, vamos a ver cómo sigue. Iris,
Otra de las cosas que a nosotros nos gusta mucho preguntar tiene que ver con, solemos decir que todos tenemos superpoderes, pero en definitiva es esas habilidades, esas condiciones, esas características que tenemos para llegar a ser los profesionales que llegamos a ser o haber tenido esta carrera, ¿no? ¿Cuáles pensás que son esas habilidades tuyas que te permitieron llegar a ser la socia, llegar a ser la especialista, llegar a ser la madre de estos, la creadora de esta familia que mencionabas, ocupar esos espacios en las asociaciones a nivel internacional que decías? ¿Qué habilidades o qué características tuyas pensás que fueron las que potenciaron tu lugar hoy? Es hablar de vos un poco, pero le sirve... Tirate flores también. Créetela un poquito. Pero bueno, también podés le sirve pensar al otro, qué dirían los escucha, otros, qué vieron. O ¿qué te parece que te ayudó de habilidad personal para hacer todo esto? Yo creo que me ayudó el hecho de ser, dedicada, y de gustarme, digamos, de ponerle mucha energía a algo que a mí me gusta, esforzarse mucho, porque no es fácil, no es cómodo, digamos, esforzarse, mucha perseverancia, muchas ganas de, digamos, avanzar, ponerse objetivos y avanzar hacia esos objetivos. Pero creo que sobre todo es disfrutar del camino, ¿no? Yo lo que tengo es que disfruté un montón, me gustaba. Entonces me era fácil porque como me gustaba mucho y le fui buscando, digamos, la parte buena. No es que todo fue bueno, también tuve piedras en el camino como todo el mundo. Pero poder ver, digamos, yo soy como muy consciente de mis limitaciones. Y digamos, obviamente, no sé todo. Entonces poder buscar ayuda, digamos, complementarse con otros, como hablábamos del trabajo en equipo, para mí eso es súper útil. Y estar siempre dispuesto a aprender. No hace mucho hablé con un abogado americano en una conferencia que me decía, es muy importante tener la mente de un principiante. La mente de un principiante, ¿por qué? Porque la mente del principiante tiene un montón de cosas. La del experto quizás tiene 2, 3, 4, porque ya lo ha estudiado, ya lo tiene ahí. La del principiante, estar abierto a nuevos trabajos, a nuevos desafíos. Yo creo que esto de poder tomar los desafíos, a pesar de que, por supuesto me daba temor, digo, bueno, lo voy a poder hacer, no lo voy, pero ir para adelante. Siempre eso de ir para adelante, no tener, no tener miedo de decir, bueno, hacerlos propios y avanzar. Por supuesto, a veces fue bien, no siempre fue perfecto, es la vida, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con tener esa cosa de poder reinventarse a uno mismo todo el tiempo, aprender mucho de los demás, no importa en la posición que uno esté, no solamente cuando uno está empezando en la carrera, sino cuando estás muy avanzado en la carrera. Siempre hay gente de la que uno puede aprender y escuchar e incorporar. A mí me encanta eso de incorporar cosas de otros, porque yo siento, digo, yo esto no sé nada, ¿no? Es como que necesito, me gusta nutrirme de cosas que yo las considero valiosas, que aportan personas con las que estoy y con las que trabajo, ¿no? Con las que vivo. Buenísimo. Está buenísimo, porque aparte para eso hay que ser humilde. Entonces, no lo dijiste, pero que creo que es clave, ¿no? Eso de sentirse que uno tiene para aprender. Sentirse que uno, como creo que en algún momento te lo dije, es no creérsela. Ser fiel a la esencia de uno. Reconocer siempre sus orígenes, de dónde uno viene, poder estar con los pies en la tierra, a mí me parece súper importante, ¿no? Porque uno a veces con el tiempo, digamos, su círculo, su burbuja se va cerrando. Y eso no es bueno. Es siempre algo que te traiga de nuevo a la realidad, que te ponga los pies en la tierra nuevamente. Es lo que decía, ser fiel a tu esencia, nunca perder eso, nunca perderlo, porque creo que es lo más valioso que uno puede tener. Está buenísimo. Y algo que también tiene que ver con lo personal, puede ser en tu vida personal o en tu vida profesional, un buen consejo que te hayan dado que te quedó. No tiene por qué ser profesional, lo que quieras. En lo profesional, algo que es siempre estar preparado. Prepararse y prepararse. Yo no dejo de
para mí es como un mantra. Yo, aunque sea una cosa que digo, bueno, no doy las cosas por sentadas, ni por más que yo lo sepa de taquito, no. Es siempre estar preparado y prepararse, porque creo que cuando uno se prepara mucho, además de poder dar lo mejor de uno, te surgen nuevas ideas en el momento que uno va preparando algo, ¿no es cierto? Y creo que tiene que ver también con el respeto al otro, a lo que espera el otro, a la audiencia, ¿no? Eso de prepararse mucho. Pero, y también un poco lo que te decía recién, ¿no? En lo personal, esto de ser auténtico, ¿no? De ser auténtico y no dejar de ser. Yo a veces digo, bueno, si mirara a la Iris de que empezó o que se salió de la Facultad de Derecho hace ya tantos años, ¿no? ¿Qué le diría, no? Como decían, ¿qué le diría? Y le diría que bueno. Y no sé, creo que le diría eso sí, que enfrente para incorporar al podcast. ¿Qué le dirías? Le diría que sí, que no tenga miedo, que enfrente todos los desafíos. Yo creo que en eso, digamos, tuve una madre que fue increíble y me hacía enfrentar los desafíos y eso creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer, Elba. Y sí, siempre es como que me daba la sensación de que ella me decía, vos podés. Y esto es lo que a uno le gustaría decir a sus hijos. Yo a mis hijos siempre deseo para ellos, además como toda madre, que sean felices en lo que hagan, que sean tan apasionados como fui yo, que encuentren y disfruten y encuentren su propósito en la vida y que disfruten tanto como yo. Ellos, ninguno de los dos estudió abogacía, así que en lo que ellos hagan, que puedan ser, que disfruten de lo suyo y que encuentren su pasión, que encuentren lo que realmente los haga ser felices y disfrutar. Me quedé pensando, vos decías, bueno, prepararse, pero también dijiste muchas veces el tema de que te gusta aprender, o que te gusta estudiar otras cosas. ¿Hay algo que a Iris, que ya estudió un montón de idiomas, por ahí no llegó al chino, pero que ya tenemos muchos en su haber, ¿hay algo que todavía tengas o que hoy tengas como, esto lo tengo pendiente y lo quisiera aprender? Ay, sí. A ver, alguna cosa. Sí, aprender a tocar un instrumento musical. Eso yo no quiero dejar esta vida sin poder hacerlo. Y esto tiene también un poco de historia porque en la familia de mi abuelo paterno, mi abuelo y todos sus hermanos y demás, todos tocaban un instrumento musical. Y guitarra, piano, contrabajo, violín, todos. Y entonces, y en casa siempre había guitarra. Yo vivía en la casa de mis abuelos cuando era chica. Y la verdad es que siempre fue esa cosa pendiente de no haberlo hecho, porque era muy común tener, digamos, ir en la escuela y siempre había una de mis compañeras que tocaba la guitarra y ella es como una frustración, igual que el canto, que soy desafinada. Pero bueno, es así. puede ser el instrumento musical acompañado de una clase de canto. Me parece, porque creo que todo lo que tiene que ver con la música tiene que ver con toca la sensibilidad. Creo que te hace mejor desde ese punto de vista, ¿no? De que tiene que ver pasa por otro lado, con los sentimientos, con lo que te hace recordar. Y con la expresión, poder expresar un estado de ánimo, creo que es muy terapéutico. Así que definitivamente lo tengo súper pensado. Ir por la música, sí, es como una asignatura pendiente que tuve y lo vengo pensando hace tiempo. Igual que cantar, porque yo creo todo uno se entrena, como hablábamos recién, es cuestión de trabajar, por supuesto. Algunos tienen esa habilidad que es innata, que nacieron con ese talento, pero yo soy una convencida de que esas cosas también se trabajan. Todo se entrena. Y creo que es un lindo desafío. Así que bueno, vamos a ver. Nos encontramos en la próxima. En la próxima tocando algún instrumento. La otra vez hicimos un curso de aprender a aprender con Pau, y una cosa que a mí me quedó mucho es que a veces uno dice, bueno, quiero aprender un instrumento, ¿no? O cantar. Bueno, a veces no es ponerse, quiero aprender todas las canciones, quiero aprender una canción, hacerla bien. Y tal vez ya con eso uno ya dio un gran paso y bueno, ya es un primer aprendizaje que uno puede mostrar. Sí. Así que eso también está bueno, ponerse objetivos. Objetivos, sí. Y ahora, hablando de música, ahora viene el segmento musical. Así que vamos Ha tenido una buena introducción para este momento. Ha tenido una introducción perfecta. Así que vamos a invitar
a esta mesa a Darío Halfin, el doctor música, y vamos a empezar a cantar. Ay, ay, ay. Bueno, Iris, entonces, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué es lo que trajiste hoy? Elegí Presente de Box Day. La verdad que la elegí porque me trae recuerdos, la cantábamos en el colegio y además cuando era muy chica habíamos entrevistado a uno de los integrantes de Box Day, que era Willy Quiroga. Toda una emoción, en aquel momento creo que un trabajo para música, pero fue una canción que lo que me gusta es el sentido de empezar y terminar, de que cuando algo termina, algo nuevo empieza también, que tiene que ver también con el cierre de etapas y con enfrentarse a cosas nuevas. Así que creo que es un combo redondo. Sí, es verdad. Bueno, yo tuve la suerte una vez de hablar de esta canción con Ricardo Soule también, en una columna de radio. Y vos sabés que él me contó algo que igual yo ya sospechaba, que esta canción tiene mucha influencia de una obra clásica muy famosa que se llama el Canon de Pachelbel, que es el canon en re mayor. Y hay como una armonía, hay unos acordes ahí que la emparenta con varias obras a lo largo de la historia. Han pasado que digamos que algunos tipos de acordes, algunas secuencias de sensaciones, digamos, dadas por los acordes, un poco se fueron retomando. Vieron que, bueno, la doctora especialista en propiedad intelectual sabe que hay mucho morbo con el tema del plagio, doctora. Sí. Hay mucha cosa de estar ahí buscando quién es el malhechor. Claro. Y la música no funciona así, la verdad. De hecho, yo hasta fui consultor de parte en juicios de plagio. Y la música no funciona así porque en realidad todo se fue desarrollando por imitación. Es decir, nos tenemos que imaginar de cómo empezó y cómo cada artista fue como tomando algo que escuchó, algo que le gustó, lo fue como llevando a su manera, llevando a algún lugar. Y este canon de Pachelbel tenía como estos mismos acordes, lo pueden buscar y escuchar, y después una melodía que se va desarrollando. Y esa armonía tiene algo muy particular, que siendo que está en un lugar como bastante luminoso, y que sigue en un lugar muy luminoso, de repente va como a los colores un poco más melancos que tiene la misma tonalidad. Es como que dentro de esa paleta de colores va y viene de algo más luminoso a algo un poco más nostálgico, pero resuelve bien, porque siempre resuelve como volviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto en ese canon como en muchas obras que tomaron esa armonía, son como cíclicas. Repiten esa secuencia de acordes y nada más, porque da mucho esa especie de color entre, digamos, luminoso y oscuro para generalmente contar una historia. Entonces, hay una que les debe sonar bastante de esta, con la misma armonía. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Es muy parecida, sí, muy parecida. Cierto. Quiere decir que se transformó en algo. Es gracioso porque el canon se llama canon por un procedimiento musical, que es el canon, que es como cantar una cosa, que después entre otra y que puedan convivir distintas melodías adentro de los mismos acordes. Y un poco se transformó en un canon, pero en otro sentido, ¿no? Como en el canon, como en lo canónico, como en una cosa que quedó y que se retomó muchas veces a lo largo de la historia. Y que evidentemente es cómodo, es grato, este agridulce para contar una historia. Muchas veces decimos en Derecho a la Pasión, cuando hablamos de canciones, que cuando las canciones tienen una sola dirección emocional, son más difíciles de habitar. Como que hay algo que para que nosotros podamos también conectar y podamos establecer un vínculo con una canción, tiene que haber algo de lo agridulce que tiene la vida de todos nosotros. Entonces, esto del fin y del comienzo está muy bien representado por estos acordes que un poco nos llevan hacia la luz y otro poco transitan una sombra en el camino. Así que bueno, es evidentemente una buena excusa, estos acordes, esta secuencia, para poder construir un relato, para poder repetir en algo que cierra en sí mismo y que transita como por distintos estados en muy poco tiempo. Así que bueno, si están preparadas las doctoras... Estamos, vamos. Preparadas, vamos a cerrar cantándola como hacemos siempre y nos despedimos con presente. Bueno, gracias Iris por esta conversación. Hermosa y... Por hacer todo este trabajo, ¿no? De ir hacia el pasado, recordar. Él fue lindísimo. Les agradezco enormemente a ustedes dos y a todos acá. La verdad que un placer. Gracias, Daro. Gracias a ustedes. Nos despedimos también. Sí. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El
nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día